Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a nuestra clase de análisis matemático. Y en este caso, nuestra clase asincrónica del día trata sobre la ruptura de la aritmética, el traspaso de la primaria hacia lo simbólico, que es en este caso la secundaria. Vamos a partir de un caso sencillo del uso de variables y ecuaciones para que se pueda ver cuál es esta ruptura. Antes de comenzar, yo les había dejado una actividad ahí en el aula, donde tenían que escanear un código QR que les iba a llevar a una página de Mentimer, y ahí lo que tenían que responder a dos situaciones problemáticas. En base a esas dos situaciones problemáticas es lo que vamos a trabajar acá en esta clase. Así que espero que hayan respondido para que puedan entender bien de qué trata esto. Bueno, entonces tenía uno de las situaciones problemáticas, decían que tenían que imaginar que tenían un paquete de lápices que se reparte entre 4 niños, de manera que cada uno recibe exactamente 5 de ellos, ¿sí? De esa repartición. Y aún así dice que en el paquete quedaban 3 sin entregar. Entonces la pregunta que viene es cuántas había originalmente. Entonces, si tratamos de aplicar la aritmética concreta de siempre, por ejemplo, yo estando un alumno en primaria, va a pensar, bueno, nos quedan 5 cada uno, pero me sobran 3. En realidad quiero saber cuántos había. Entonces ya hay otras situaciones o otras operaciones un poco más complejas. Entonces lo que emerge a partir de eso es, en secundaria, es la parte algebraica o la parte simbólica. Y ahí lo que pasa es que introducimos lo que es la variable x en secundaria, que es muy diferente en primaria, que no aparece ese tipo de incógnitas. Entonces, en primera medida dice que se quedan 5 lápices para cada niño y dice que después sobran 3. ¿Sí? Si nosotros planteamos esa ecuación, nos va a quedar, por ejemplo, x sobre 4, que es la cantidad de niños. En eso nos queda 5, que es la repartición. Más 3 que nos sobraban en el paquete nos da 23 como número inicial. Pero para eso tenemos que definir como x a la cantidad de lápices a repartir. En ese caso, el alumno de primaria no sabría qué dato poner ahí. Si recuerdan por ahí en situaciones problemáticas de primaria, o también una que les di al comienzo, por ejemplo, había situaciones de repartición donde decía tengo, no sé, 25 lápices que dividir entre 5 compañeros, y ahí sabíamos que tenemos que hacer una división común. 25 dividido 5 es 5. Sí, no había mayores problemas en ese tipo de situaciones problemáticas cuando hablaba de repartición. Y entonces en este traspaso, como le dije que trata la clase de hoy, ya en secundaria aparece en esta incógnita que es la variable x. ¿Sí? En primer año ya empiezan a aparecer los números enteros, aparte de los naturales que vienen en primaria, y las situaciones con la variable x, que es la incógnita. Entonces, más allá, digamos, de estos casos puntuales, la ruptura que yo quiero que le quede claro en esta clase es cómo un conjunto tangible, ¿sí?, puede convertirse en una variable, o sea, en una letra x. ¿Sí? Y de la operación también a la relación que pasamos de ejecutar, como le dije, a dividir, a analizar, ¿sí?, de qué trata ese reparto, cuáles son los sobrantes dentro de la ecuación, cómo plantear también esa ecuación. Y pasamos en esta ruptura del cálculo a la interpretación. O sea, el foco no está en obtener el resultado, sino hay que formar en primera medida el modelo matemático que me va a llevar a ese resultado. Para practicar, ahora les voy a dejar una situación problemática que ustedes la van a dejar resuelta en el Padlet que está más abajo en esta misma aula. Por ejemplo, acá les voy a decir, bueno, es parecida a la que ya les di anteriormente.
tenemos un total de caramelos que no sabemos cuántos son y tenemos que repartir entre 5 compañeros y cada uno recibe 8. Pero luego de repartir esos 8 quedan 2 en la bolsa. Entonces necesitamos saber cuántos había inicialmente de caramelos en la bolsa antes de empezar el reparto. Esta situación quiero que la planteen y la dejen plasmada en el Padlet que está más abajo en esta clase asincrónica. Eso lo dejo como una pequeña tarea, digamos, de esto. Entonces, para ir viendo o para ir cerrando, digamos, la clase, tenemos que subrayar lo que hemos visto de la aritmética concreta a la introducción de la variable x, ¿sí? Y el planteo que tenemos que realizar. Hay 3 conceptos que quiero que le quede claro, es el reconocer, enlazar y construir. Reconocer, ¿qué es? Reconocer es la raíz de las operaciones, ¿sí? Que se realizaban los niños y que entienden cuál es el álgebra, ¿sí? A realizar. En ese caso, nosotros cuando estuvimos en primaria, cada uno de ustedes pueden recordar, la experiencia con lo tangible, siempre tenemos que hablar de algo concreto. O sea, nunca aparecía algo algebraico como es en el secundario. Así que esa es la ruptura que cuesta mucho ese traspaso. La idea del alumno es que pueda construir una visión que le permita en futuras clases soltarse un poco más a estas situaciones que exigen un análisis matemático más complejo. Esta